Hola amigos, bienvenidos a tu canal Méndez Vet. En esta ocasión les traigo un video súper interesante. Como viste en el título, hoy hablaremos sobre la seguridad de nuestros amigos peludos. Es importante destacar que muchos de los productos que discutiremos hoy son bien comunes en nuestros hogares. Por eso es crucial conocer los riesgos que representan para nuestros perros. Y lo más importante es saber cómo debemos actuar ante una ingesta accidental de alguno de estos productos que les voy a mencionar en este video, incluyendo en algunos casos cómo provocar el vómito en nuestro perro y salvarle la vida en caso que fuera necesario. Al final de este video te compartiré 3 métodos para provocar el vómito en caso de emergencia y con productos que todos tenemos al alcance. Comencemos. Producto número 1. El anticongelante. El anticongelante es un producto que tenemos muy frecuentemente en casa, sobre todo si tenemos coche. Es un producto que les atrae a los perros principalmente debido a su sabor dulce. Es uno de los productos más peligrosos para nuestros perros. Contiene una sustancia química llamada etilenglicol, la cual es extremadamente tóxica para los animales. El etilenglicol se metaboliza en el hígado, formando productos altamente tóxicos que afectan gravemente los riñones y el sistema nervioso central del perro. Los efectos de la intoxicación por anticongelante pueden incluir vómitos, letargo, pérdida de coordinación, convulsiones e incluso la muerte en cuestión de horas si no se trata adecuadamente. Si sospechas que tu perro lo ingirió, debes provocar el vómito de inmediato y llevarlo al veterinario de inmediato, pues existe un antídoto, los cuales actúan bloqueando la metabolización del etilenglicol y evitando así la formación de los subproductos tóxicos. Es crucial llevar al perro a una clínica veterinaria lo antes posible para recibir tratamiento adecuado si se sospecha de intoxicación por anticongelante. Si el producto lo ingirió inmediatamente, tratar de provocar el vómito con las técnicas que te voy a enseñar al final de este video. El producto número 2 del que te quiero comentar es el veneno antirratas. El veneno antirratas puede atraer a los perros debido a que todos los venenos están contenidos en un cebo. Casi siempre es un cebo alimenticio y por lo general tiene presencia de grasa, que en el perro puede llamarle bastante la atención. Estos venenos, la mayoría de ellos contienen warfarina, un anticoagulante que afecta la coagulación de la sangre. Cuando un perro ingiere este veneno puede experimentar hemorragias internas mortales debido a la incapacidad de su sangre para coagularse. Los síntomas de la intoxicación por veneno antirratas incluyen entre ellos letargo, dificultad para respirar, tos con sangre, sangrado nasal, así como sangre en las heces y en la orina. El tratamiento para la intoxicación por veneno antirratas generalmente implica la administración de vitamina K, que ayuda a restablecer la capacidad de coagulación de la sangre. Es fundamental buscar atención veterinaria inmediata si se sospecha de intoxicación por este veneno, y si la ingesta fue hace poco tiempo, está completamente recomendado inducir el vómito. Producto número 3. Cebo para babosas. El cebo para babosas contiene metaldehído, una sustancia altamente tóxica que puede causar daño renal y neurológico en los perros. La ingestión de este cebo puede provocar síntomas como vómitos, temblores, convulsiones y dificultad para respirar. El tratamiento que tenemos disponibles en la clínica para este tipo de intoxicación por cebo para babosas puede incluir lavado gástrico, administración de carbón activado y terapia de apoyo para controlar los síntomas neurológicos. Es esencial buscar atención veterinaria de inmediato si se sospecha de una intoxicación por este producto. Producto número 4. Los productos de limpieza. Algunos productos de limpieza contienen sustancias corrosivas que pueden causar quemaduras graves en el tracto gastrointestinal de los perros. Los síntomas de la ingestión de productos de limpieza pueden incluir vómitos, diarrea, dolor abdominal y hasta dificultad para respirar. El tratamiento para la intoxicación por productos de limpieza puede incluir lavado gástrico, administración de líquidos intravenosos y medicamentos para proteger el revestimiento del tracto gastrointestinal de nuestro perro. Es fundamental buscar atención veterinaria inmediato si se sospecha de intoxicación por estos productos. Yo en realidad en estos casos no recomiendo, y supongo que ningún médico recomiende, inducir el vómito, puesto que estas sustancias queman cuando entran, pero también pueden quemar el tracto digestivo cuando salen en el proceso del vómito. En estos casos se recomienda solamente ofrecer leche y carbón activado para neutralizar el pH.
proteger la mucosa gástrica y siempre acudir al veterinario lo antes posible. Producto número 5, el Zithol. El Zithol presente en productos como las pastas dentales, los chicles, pueden causar daño renal agudo en los perros. La ingestión de Zithol puede provocar síntomas como letargo, disminución del apetito, aumento exagerado de la ingesta de agua, aumento de la sed, por lo que los perros aumentan sustancialmente la ingesta de agua y aumenta por consecuente la micción. En casos graves puede haber insuficiencia renal. El tratamiento para la intoxicación por Zithol puede incluir terapia de fluidos intravenosos y sobre todo medicamentos para proteger los riñones. Producto número 6, los medicamentos. Algunos medicamentos como el acetaminofén y el ibuprofeno son altamente tóxicos para los perros y pueden causar daño hepático, renal y gastrointestinal. Los síntomas de intoxicación por medicamentos varían mucho en función de qué medicamento sea. Pueden incluir vómitos, diarrea, letargo, dolor abdominal, somnolencia en caso de que sea algún medicamento que produzca sueños y en algunos casos convulsiones. Es importante nunca automedicar a tu perro con medicamentos humanos, puesto que todos los medicamentos actúan de diferentes formas en cada especie. El tratamiento para la intoxicación por estos medicamentos puede incluir lavado gástrico, administración de carbón activo para tratar de absorber la sustancia que se ingirió, y tratamiento específico en función del tipo de medicamento que nuestro perro consumió. Y como ya les he dicho, siempre el primer paso es identificar qué medicamento y acudir de inmediato al veterinario. Producto número 7, los alimentos tóxicos. Algunos alimentos comunes en nuestros hogares, como el ajo y la cebolla, contienen compuestos llamados tiosulfatos y disulfuros, los cuales pueden causar una forma de anemia conocida como anemia hemolítica en los perros. Estos compuestos afectan a los glóbulos rojos, provocando su ruptura prematura y reduciendo la capacidad del cuerpo para transportar oxígeno. Con el tiempo, esto puede resultar en fatiga, debilidad, palidez y dificultad para respirar en los perros afectados. Por otro lado, el aguacate contiene una sustancia llamada persina, la cual es un fungicida natural presente en la pulpa, la cáscara y la semilla de la fruta. Esta persina puede causar vómitos, diarrea, dificultad para respirar y congestión cardíaca en los perros. En casos graves, la ingestión de grandes cantidades de aguacate puede llevar a la muerte. En cuanto a las uvas y las pasas, se desconoce la sustancia exacta responsable de la toxicidad, pero se cree que puede estar relacionada con compuestos como el ácido oxálico y los taninos. Estas sustancias pueden dañar los riñones y provocar insuficiencia renal aguda en los perros. Incluso una pequeña cantidad de uvas o pasas, como por ejemplo unos 50 a 60 gramos, puede ser suficiente para causar la muerte de un perro de 10 kilos, así que mucho cuidado con este tipo de frutas. Producto número 8, ingestión de objetos extraños. La ingestión de objetos extraños es más común de lo que imaginamos y es una situación de riesgo para nuestros perros. Esto puede incluir objetos punzantes, juguetes infantiles en caso de que tengan niños en casa, huesos de pollos largos que tiramos a la basura y el perro en algunos casos tiene acceso a la basura. Es muy común también, según mi experiencia, encontrar ciertos cubiertas de chorizo o embutidos que son de plástico, e incluso hay unos sellos de metal que se encuentran cuya función es sostener los embutidos por cada lado. Es muy común que también lleguen perros a consulta con este tipo de situación. Todos estos objetos pueden causar obstrucciones en el tracto digestivo, perforaciones intestinales y otros daños graves. En caso de ingestión de objetos extraños, es en el otro caso donde no se recomienda de ninguna manera inducir el vómito, ya que esto podría empeorar la situación y provocar daño adicional al tracto digestivo. En su lugar, es importante buscar atención veterinaria de inmediato para evaluar la situación y para determinar la mejor solución, que puede incluir incluso cirugía para extraer el objeto y tratar cualquier daño asociado. En resumen, amigos, la seguridad de nuestras mascotas es fundamental. Conocer los peligros potenciales que podemos tener en casa, tanto con objetos como sustancias. Es importante mantenerlas alejadas de nuestros amigos peludos. Tomar las medidas preventivas puede salvar la vida de nuestros perros.
Ahora me resta agradecerte por haber llegado hasta aquí. Como te prometí, aquí te explico 3 métodos para provocar el vómito en tu perro, y con esto a veces puedes salvar su vida en caso de intoxicación. El método 1, amigos, es muy fácil, es con agua oxigenada o peróxido de hidrógeno. Vas a tomar, por ejemplo, si tu perro pesa 5 kilos, puedes tomar unos 10 mililitros de agua oxigenada al 3%, colocarlo en un vaso de agua. No son cantidades exactas, pero aproximadamente unos 10 mililitros en un vaso de agua que puede tener alrededor de 200 a 250 mililitros. Lo revuelves, lo mezclas bien, y de ahí tomas una jeringa de 10 mililitros y por la comisura acá por detrás del colmillo vas a colocar la jeringa, por supuesto sin aguja, y vas a hacer que beba de ese líquido. En cuestión de unos minutos eso le va a provocar el vómito. El método número 2 es utilizando algo que todos tenemos en casa, el cloruro de sodio o sal común. Es bastante sencillo, incluso más sencillo que con el agua oxigenada. Van a tomar una taza de agua mineral, es decir, puede ser agua de la que normalmente tomamos en casa. Le vas a colocar unas 3 cucharaditas de postre de sal común, la vas a homogenizar y lo mismo vas a tomar una jeringa de 10 mililitros y por detrás del colmillo, acá en ese espacio, la vas a colocar. Todo esto hay que hacerlo siempre con el animal en su posición erguida, debido a que muchas veces cuando tratamos de colocar líquido puede pasar a vía respiratoria. En estos casos lo más importante es que esté en una postura erguida frente a nosotros. Le colocarías la jeringa acá y el agua con sal se la vas a colocar, y de esta manera también se puede provocar el vómito muy fácilmente. Y el tercer de los métodos, amigos, es cuando no tienes disponible ninguno de estos productos a la mano, porque puede ser que estés en la calle o en otro sitio y te diste cuenta que tu mascota comió algo que puede ser potencialmente peligroso, y ese método es bastante complicado porque va a depender mucho del temperamento de tu mascota, y es con los dedos. Es decir, lo vas a poner de frente a ti y le vas a introducir los dedos bien hasta atrás, de la misma manera que nos provocamos el vómito los humanos, aunque es muy común que instintivamente te puedas llevar en este tipo de procedimiento una mordida. Entonces siempre te recomiendo que inicies, si tienes en casa agua oxigenada o sal común, puedes intentar con esos métodos. Espero que te sirvan estos consejos. Nada más me resta darte las gracias por haber llegado hasta aquí, y te invito a ver este video que te dejo por acá. Nos vemos en un próximo video muy pronto.